hoy es de doña Consuelo García del Cid, presidenta de la Asociación Desterradas Hijas de Eva, para que aporte a los trabajos de la Comisión de Igualdad sus conocimientos y las vivencias de las mujeres que padecieron represión franquista bajo la tutela del Patronato de Protección de la Mujer, institución del Estado entre los años 1941 y 1985. Damos la bienvenida a esta Comisión de Igualdad a doña Consuelo García del Cid, presidenta de la Asociación Desterradas Hijas de Eva, cuya comparecencia agradecemos de antemano muy sinceramente, porque la memoria institucional también forma parte de nuestra responsabilidad democrática. Analizar el papel que desempeñaron determinadas estructuras en nuestra historia es imprescindible para comprender de dónde venimos y para reafirmar con mayor convicción el modelo de igualdad y de derechos que hoy defendemos. Sus conocimientos y vivencias de las mujeres que padecieron represión franquista bajo la tutela del Patronato de la Mujer son imprescindibles para conocer nuestra democracia y para seguir avanzando en derechos y libertades. Esta comisión trabaja para garantizar que nunca más se vulneren los derechos y la autonomía de las mujeres bajo ningún amparo institucional. Escuchar, conocer y reflexionar es también una forma de avanzar. Muchas gracias por su presencia y tiene usted la palabra, doña Consuelo García del Cid, presidenta de la Asociación Desterradas Hijas de Eva. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por vuestra presencia. Yo voy a intentar resumir de una forma lo más comprensible posible lo que fue esta institución que se prolongó hasta 1985, democracia. El Patronato de Protección a la Mujer parte de 1902, creado como Patronato Real para la represión de la trata de blancas. Fue disuelto por decreto de la República en 1931, reorganizándose como Patronato de Protección a la Mujer hasta ser disuelto de nuevo en junio de 1935. A partir de entonces se asumen las funciones por el Consejo Superior de Protección de Menores, hasta ser reorganizado por el Ministerio de Justicia en 1938, siendo de nuevo denominado como Patronato de Protección a la Mujer en noviembre de 1940 y presidido por Carmen Polo de Franco. No desapareció hasta 1985, pese a ser publicada su desaparición en 1978. Para las mujeres la mayoría de edad era a los 21 años, pero las tituladas por el patronato no fueron libres hasta los 25. Hasta los 15 la tutela estaba en manos del Tribunal de Menores, pero de los 16 hasta los 25 pertenecía al patronato. El lema del patronato era velar por la mujer caída o en riesgo de caer que desea recuperar su dignidad, término donde entraba cualquier tipo de conducta femenina no tolerada por el régimen. Fue un sistema penitenciario oculto para adolescentes, una verdadera Gestapo a la española contra la mujer. Cualquier chica que no se sometiera a los rigores familiares, pensara por sí misma, enfrentándose a la dictadura, fuera mala estudiante, huérfana, hija de preso, abandonada o rebelde, podía ser detenida por las llamadas guardianas de la moral o celadoras. Esta figura del patronato se trataba de mujeres que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia, siendo los únicos requisitos ser afín al régimen y tener una moral intachable. Las guardianas de la moral se paseaban por bailes, cines, piscinas, bares, cines, playas o las llamadas zonas calientes de las ciudades, refiriéndose al centro. Y en el momento que veían a una menor fuera de horario colegial fumando, besándose en la última fila de un cine o bailando agarrado, llamaban a la policía. La chica era esposada, detenida y conducida al COC, Centro de Observación y Clasificación, gestionado por religiosas. El COC era una especie de comisaría para menores no reconocida como tal, donde permanecían en observación alrededor de una semana, encerradas en celdas y comiendo con cubiertos de plástico, exactamente igual que las cárceles. Pasaban por un examen ginecológico, constando en su expediente como completa la que era virgen e incompleta la que no lo era, hecho determinante para ser conducida a un reformatorio más o menos severo. El trato en los COC era degradante y estaba en manos de congregaciones religiosas que a día de hoy siguen en activo y son premiadas oficialmente por distintas instituciones. Funcionaba también la delación. Cualquier vecino, párroco de la iglesia del barrio, pueblo, familiar o conocido podía llamar al patronato informando de la supuesta conducta inmoral de una menor. Y por otro lado, cabe matizar que era muy sencillo deshacerse de una hija rebelde, mala estudiante o simplemente contestona para que la institución la acogiera en sus reformatorios.
También muchas menores procedentes de pueblos eran conducidas a reformatorios, chicas sin la menor oportunidad de pensar más allá de su circunstancia, que eran separadas de las de ciudad porque, según las monjas, las podíamos corromper. Adolescentes violadas por sus padres, hermanos o familiares directos eran también encerradas, es decir, se castigó a las víctimas mientras los agresores nunca fueron juzgados y ni siquiera cuestionados. Es más, las visitaban los domingos como supuestos padres amantísimos, mientras las monjas repetían: «Cómo te quiere tu padre, es el único que te viene a ver». Las congregaciones religiosas auspiciadas por el patronato eran las adoratrices, las oblatas del Santísimo Redentor, Buen Pastor, terciarias capuchinas de la Sagrada Familia, la Orden Secular de las Cruzadas Evangélicas, ya conocidas por los malos tratos ejercidos en las cárceles de mujeres. La palabra reformatorio no se mencionaba. Oficialmente llamados colegios de formación, casas de acogida o asilos, estaban repartidos por toda la geografía española, hasta contar con casi 900 reformatorios. El régimen de internado constaba en rezar, fregar y trabajar gratis en talleres de bordado punto, imprenta, manipulación, muñequería, sin cobrar un céntimo. La formación académica no era una prioridad y solo daban 3 horas de clase al día a través de los cursos del PPO, Promoción Popular Obrera, que se impartía en centros volantes como reformatorios y cárceles. El profesor de auxiliar de clínica era el doctor Eduardo Vela, principal implicado en la trama del robo de bebés. Trabajos forzados, adoctrinamiento religioso extremo, correspondencia censurada, llamadas de teléfono supervisadas y un control extremo sobre las internas, incluso en las duchas. Las internas eran separadas por pequeños pabellones llamados hogares y no podían hablar ni relacionarse con internas de otros pabellones. Esta vigilancia era constante. Se vulneraron los más fundamentales derechos humanos sin la más mínima compasión por parte de las religiosas, que impartían castigos de aislamiento en habitaciones o en celdas de castigo. En el momento que se detectaba una amistad con cualquier interna, se las trasladaba a un reformatorio de otra ciudad para que no se crearan vínculos afectivos. Estaba completamente prohibido revelar el motivo de internamiento a otra interna. Las homosexuales fueron especialmente maltratadas y castigadas por la institución, siendo conducidas al psiquiátrico de Cienpozuelos o al de Arévalo, situado en Ávila, ambos adscritos al patronato como entidades colaboradoras. A las lesbianas se las acusaba de corromper al resto o hacer exhibición de su condición sexual. Sin otro diagnóstico que trastorno de conducta, ingresaban en psiquiátricos, llamados entonces manicomios, para los restos. En Cienpozuelos se encontraba el pabellón de las patronatas, gozando de una cierta consideración hospitalaria y separadas del resto. Ingresaban sin otro diagnóstico que homosexualidad y muchas murieron allí. Nunca salieron. Se experimentó con ellas a base de electroshocks, sistema también aplicado a las consideradas rebeldes que no aceptaban el régimen disciplinario de los reformatorios. Las rebeldes fueron también psiquiatrizadas sin otro diagnóstico que trastorno de conducta. Como no era suficiente la privación de libertad para convertirnos en presas sin haber cometido ningún delito, el destino final no era otro que hacernos pasar por locas. Todas teníamos auténtico pavor a los psiquiátricos, cuya amenaza domaba conductas por la fuerza y por pura supervivencia. Al respecto, y según una memoria oficial del patronato de 1970, en el capítulo 9 titulado El procedimiento, página 206, se refiere así en cuanto a las lesbianas. Convendrá distinguir entre las homosexualidades causadas por procesos patológicos o circunstancias de diversa índole y las motivadas por perturbaciones en la biología del sujeto. Se intentará comprobar la existencia de anomalías cromosómicas en cuanto aparezcan en presunciones clínicas. Las fugas eran constantes, así como las autolesiones o intentos de suicidio. Nosotras no tenemos muertas en las cunetas, tenemos suicidas que se quitaron la vida antes de seguir soportando aquel infierno. Los suicidios se justificaban como intentos de fuga. Se tiraban por la ventana o por el hueco de las escaleras. Las fugas prácticamente diarias en todos los reformatorios, siendo el propio sistema, el patronato, quien las condujo a delinquir una vez tuteladas, que no antes, pasando entonces a peligrosidad social sin que nadie examinara con detenimiento los expedientes y su curso en el tiempo. Un espacio institucional que destrozó vidas para los restos. Creyendo que podían ser libres a través del matrimonio, algunas provocaban embarazos, y para las embarazadas el patronato contaba con su especial menú. La llamada maternidad de la Almudena, conocida como Peña Grande, donde se robaron descaradamente muchos bebés. El centro estaba dirigido
hasta 1970 por las esclavas de la Dolorosa y en adelante por la orden secular de las Cruzadas Evangélicas. En Peñagrande las internas eran presionadas desde el día de su ingreso para dar su hijo en adopción, aprovechando los dolores de parto, papel en mano. Los malos tratos eran habituales. Puta, golfa, desgraciada, has destrozado tu vida. Si de verdad quieres a tu hijo y no eres egoísta, firma aquí, porque nosotras tenemos familias muy buenas que le darán a ese niño una vida que tú jamás le podrás dar. Las internas daban a luz en el mismo centro en manos de comadronas despiadadas que las dejaban solas con los dolores de parto en una habitación llamada La Dolorosa, para después parir como animales ayudadas por otras internas. Frases como: si te diste el gusto, aguanta ahora el disgusto, no te dolía cuando lo tenías debajo, puta, o quieres un espejo para ver cómo pare una perra, formaban parte del trato habitual, tanto en Peñagrande como en Villa Teresita. Tras el parto tenían que lavar con agua fría las sábanas manchadas de sangre y demás residuos orgánicos sin que se respetara un mínimo de tiempo de reposo. El truco utilizado para hacer desaparecer bebés que se daban en adopción era siempre el mismo: ha nacido muerto o está muy enfermo. En los talleres de trabajo no se trabajaba para grandes marcas. Confección, muñequería, punto, montaje de cajas y otras actividades no remuneradas formaban parte de un trabajo forzado cuyos beneficios eran para las congregaciones religiosas, tal y como han reconocido. Vivíamos de eso, han dicho. Vivíamos del trabajo esclavo de las internas. Las congregaciones religiosas del patronato en 1985 se reconvirtieron en ONGs y dirigen gran parte de los actuales centros de menores, centros de mujeres maltratadas, víctimas de trata y madres solteras. El daño causado a decenas de miles de mujeres que pasamos por sus reformatorios disfrazados de colegios de formación, asilos, hogares o centros religiosos es inmenso. Las religiosas, completamente convencidas de estar salvando almas, quebrantaron la frontera entre el bien y el mal, sin contemplar verdaderos maltratos psíquicos y físicos que permanecen en nosotras tras el paso por sus infames conventos. Las monjas no tenían la más mínima compasión y ejercieron un trato despiadado hacia todas nosotras, riéndose de las autolesiones y amenazando con los manicomios de forma reiterada si llorábamos demasiado. Las autolesiones eran constantes porque te lo pedía el cuerpo y la mente, provocando así otro tipo de dolor que tapara durante algunos días el que se vivía a diario. La lista de nombres adscritos al Patronato de Protección a la Mujer es larga, y entre ellos policías, gobernadores civiles, diputados, senadores, abogados, sacerdotes, empresarios, jueces, maestros, miembros de Falange, fiscales, mujeres de la sección femenina consideradas públicamente como feministas, que continúan teniendo calles a su nombre. Fuimos privadas de libertad sin haber cometido delito alguno. Se nos sometió a trabajos forzados en sus talleres. Se robaron bebés. Nos encerraron por el simple hecho de pensar por nosotras mismas. Pasamos por castigos inhumanos y traslados de un centro a otro. A día de hoy las heridas continúan abiertas y prevalece el estigma impuesto sobre la mayoría, que apenas habla y continúa teniendo miedo a ser juzgada. Esa vergüenza, que nunca debió ser tal, permanece en manos de las ORES ejecutoras, en su mayoría ya fallecidas, dejando una huella que no desaparece ni aun con el paso de los años. La mayoría de la documentación ha desaparecido y parte de ella fue abandonada sin más en los reformatorios, porque no le importamos a nadie y nadie contempló la posibilidad de que el patronato saliera a la luz. No desapareció hasta 1985. Consta la entrega de funciones del mismo por Navarra en 1986. Dicha entrega la firma don Javier Moscoso del Prado y Muñoz, ministro de la Presidencia en el primer gobierno de Felipe González. Don Javier Moscoso fue presidente del Patronato de Protección a la Mujer por Navarra. En 1983 se continuaba entregando importantes cantidades de dinero a la llamada Maternidad de la Almudena de Peñagrande y al Reformatorio de San Fernando de Henares. Para nosotras no hubo transición, sino posfranquismo. La democracia nos debe 10 años de vida. Por tanto, solicitamos una comisión de la verdad con carácter urgente, así como ser reconocidas en la Ley de Memoria Democrática, incluyendo a las supervivientes de los años 80. Existe una responsabilidad directa como partido, ya que gobernaba el PSOE.
El dictador lo dejó todo atado y bien atado. Es muy probable que el mismo PSOE ignorara por completo la realidad del patronato. Los mandatarios simplemente firmaban. La realidad de los conventos estaba dentro, tras sus muros. La realidad de los reformatorios somos nosotras, las supervivientes. El pasado 9 de junio la Conferencia de Religiosos nos pidió un perdón público que no aceptamos por sus formas. Confiamos en que el Gobierno recoja el testigo y subsane los errores cometidos en democracia. Iba a terminar ahora, pero pediría, por favor, que quien de verdad, cualquier política o político que haya aquí, que no sienta esto, que no lo sienta, que no diga, por favor, que están con nuestro dolor y que lo sienten mucho. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Consuelo García del CID. Y a continuación tiene la palabra las portavoces de los grupos parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Velarde Gómez. Gracias, presidenta. Terrible testimonio. Duele muchísimo. Por eso, desde Podemos, queremos agradecer profundamente pues contar hoy con la presencia y que nos pueda contar la historia de las mujeres supervivientes en esta sede parlamentaria del Patronato de Protección a la Mujer. Sabemos que cada vez que tomáis la palabra, no solo aportáis memoria histórica y memoria democrática, sino que también revivís experiencias de violencia, de explotación y de humillación que os deben de haber marcado para siempre. Si hoy estamos hablando de esto en sede parlamentaria es porque vosotras no habéis aceptado el silencio que se ha impuesto y porque además lleváis décadas de lucha y con la verdad por delante sosteniendo esa verdad y esa lucha en las instituciones que no las quisieron asumir en su momento. Como decías, entre 1941 y 1985, el Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, que hay que recordarlo también, y gestionado mayoritariamente por órdenes religiosas, pues funcionó como un instrumento central de control social del franquismo sobre las mujeres, sobre sus cuerpos, para proteger la moral. Y durante más de 40 años se articuló en nuestro país un sistema de internamiento que castigaba no solo la pobreza, sino también la maternidad fuera del matrimonio, la libertad sexual y cualquier forma de disidencia respecto al modelo de mujer impuesto por el nacionalcatolicismo. El patronato tuvo además un marcado carácter clasista, racista, pero profundamente también LGTBI fóbico, y muchas de las internas fueron además mujeres gitanas castigadas de manera diferencial por el hecho de serlo. También mujeres lesbianas, bisexuales o personas pertenecientes al colectivo LGTBIQA+, que fueron internadas y sometidas a violencia correctiva, a medicalización forzada y a terapias de conversión. En definitiva, que esto fue una maquinaria de disciplinamiento de género, sexual y social que privó de libertad a miles de niñas y de mujeres sin garantía, con el objetivo de quebrar su autonomía y reinsertarlas en un modelo de feminidad que fuese obediente y silenciosa. Y conviene recordarlo con claridad. Esto estuvo ocurriendo en España hasta 1985. Esto no terminó con la muerte de Franco. Este sistema de encierro, de violencia física y psicológica, de agresiones sexuales, de trabajo forzado, siguió funcionando durante años en democracia bajo los gobiernos de Adolfo Suárez y de Felipe González, y eso hay que recordarlo. Por eso, un primer paso imprescindible para la reparación de las víctimas es reconocer que no fue solo responsabilidad del franquismo, sino que también de la transición y de sus actores. Y mientras se hablaba de consenso en esa época y se hablaba de modernización, muchas mujeres seguían encerradas y seguían violentadas. Y hoy quiero poner el foco también en una dimensión del patronato que ha sido demasiado tiempo ignorada y abandonada, como es la dimensión económica. Las mujeres que estaban internadas sufrieron explotación laboral sistemática. Trabajaron durante años en talleres de costura, en lavandería y en otros servicios sin contrato, sin salario, sin cotización a la seguridad social, y ese trabajo generó beneficios a empresas privadas, evidentemente a centros religiosos, pero también a grandes almacenes como el Corte Inglés, que recibían esos productos o servicios. No se ha investigado el rastro del dinero y la verdad entonces va a quedar incompleta, y sin verdad no puede haber nunca reparación. Por eso las consecuencias llegan hasta hoy, y en pleno 2026 estamos viendo como muchas supervivientes perciben pensiones mínimas
o carecen de derechos contributivos suficientes porque el Estado nunca reconoció ese trabajo forzado. Por lo tanto, hablar de reparación integral también se tiene que hablar, por tanto, implica necesariamente hablar de reparación económica. Y otro también de los aspectos más graves del legado del patronato es la sustracción de recién nacidos. Durante años, las víctimas han denunciado adopciones irregulares, firmas bajo coacción y desapariciones de bebés en centros como la maternidad de la Almudena, como bien ha dicho, y estos hechos forman parte del patrón del robo de bebés que nuestro país aún no ha abordado como merece y que además vamos muy tarde, lo he dicho muchas veces en el Congreso y en sede parlamentaria, pero vamos muy tarde. Y silenciarlo además perpetúa la impunidad y vulnera el derecho a la verdad. Igualmente, entendemos que es muy urgente investigar las muertes y suicidios ocurridos en estos centros, consecuencia de un sufrimiento extremo, y el silencio histórico sobre esas muertes demuestra que todavía existen resistencias a asumir la magnitud de lo que ocurrió. Por eso, desde Podemos, llevamos tiempo trabajando junto a las víctimas y hemos registrado una iniciativa parlamentaria que exige el compromiso claro y además el compromiso por parte de todos los grupos políticos de esta Cámara, que es primero la creación de una comisión de investigación que esclarezca lo ocurrido con perspectiva feminista, antirracista y de los derechos LGTBI. Segundo, la apertura total y el acceso público a los fondos, a todos los archivos, incluidos los de la Iglesia. El tercero, la investigación del entramado económico y de quienes se beneficiaron de esa explotación laboral. El cuarto, una reparación económica real, incluyendo el reconocimiento de los años de trabajo forzado a efectos de jubilación de estas mujeres. Y el quinto, la tramitación urgente de una ley integral de bebés robados. Y el sexto, el reconocimiento pleno, por supuesto, de las víctimas del patronato en la Ley de Memoria Democrática, como tenía ya que haber sido, como víctimas de violencia institucional. Y termino, exigir responsabilidades no es reabrir heridas, es cerrarlas con justicia. Y a las puertas del 8 de marzo reivindicamos que la memoria democrática, la memoria histórica, debe ser feminista. Y una memoria feminista no puede dejar fuera a las víctimas del Patronato de Protección de la Mujer. Muchas gracias. Gracias, señora Velarde Gómez. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar tiene la palabra la señora Gil de Reboleño Las Tortes. Gracias, presidenta. Bueno, en primer lugar quiero comenzar agradeciendo la presencia hoy en esta comisión de doña Consuelo García del Cid. Gracias por su trabajo incansable, por su valentía, por sostener la memoria de tantas mujeres que durante décadas sufrieron esta cruel violencia. ¿Qué les voy a decir del patronato? Ya nos ha quedado bastante claro. Su exposición es de una pulcritud, sinceridad y demuestra la crueldad absoluta que unos que se llamaban seres humanos tenían hacia las mujeres que estabais ingresadas allí. El patronato fue una de las estructuras más crueles y misóginas del aparato estatal franquista, de eso no cabe la menor duda. Una institución que castigó y torturó a miles de mujeres jóvenes, mujeres internadas sin juicio, privadas de libertad, sometidas a trabajos forzados, a humillaciones, a adoctrinamientos y separadas de sus hijos e hijas. No debemos olvidar en ningún momento que esto ocurrió. O sea, que esto no es ningún tipo de cuento ni de ciencia ficción. Por eso, desde Sumar, tal y como ha dicho Consuelo, queremos apoyar y verbalizar públicamente en sede parlamentaria que el patronato no desapareció con la muerte del dictador, no terminó en 1975, no terminó en 1978 y siguió funcionando hasta 1985, bien entrada la democracia. Eso, señorías, interpela directamente al Estado y a esta Cámara. La Ley de Memoria Democrática no da cobertura a las mujeres que sufrieron toda esa violencia desde 1978 a 1985. Por eso, desde nuestro grupo parlamentario hemos presentado una enmienda a una ley que se debate actualmente en el Congreso
para introducir una nueva disposición adicional a la Ley de Memoria Democrática, que reconozca expresamente como víctimas a las mujeres internadas o sometidas a las prácticas represivas por el patronato hasta su disolución en 1985. ¿Y por qué es tan importante esta ampliación hasta 1985? Pues porque la actual delimitación temporal de la ley deja fuera a mujeres que sufrieron la misma violencia institucional, el mismo patrón represivo, pero en un periodo supuestamente o de hecho constitucional y democrático. Y aquí quiero dirigirme con claridad a las compañeras del Partido Socialista, ya que la Ley de Memoria Democrática fue un avance. Lo reconocemos, pero es necesario completar ese avance, cerrar una herida que sigue abierta, demostrar que la memoria feminista es parte central de la memoria democrática. Las declaraciones simbólicas, los homenajes, todo eso está muy bien, para la foto, para que vea que seguimos progresando como país, que la democracia avanza, pero no basta con eso. Hace falta ampliar ese margen temporal en la cobertura. Hace falta que estas mujeres sean reconocidas jurídicamente como víctimas y hace falta que puedan acceder a mecanismos de reparación reales. Porque algunas de esas mujeres siguen vivas, siguen esperando verdad, justicia y reparación. Sin memoria feminista no hay memoria democrática, señorías, y eso es algo que creo que compartimos muchas de las que estamos aquí. Durante demasiado tiempo la violencia específica ejercida contra las mujeres ha sido considerada secundaria, privada. Hacer que esto no sea así, aunque en otras casas o en otros grupos parlamentarios se piense esto, creo que es algo que tenemos que poner en el primer punto de nuestra lista de prioridades. El patronato demuestra exactamente lo contrario, que una institución del Estado ejerció control político y social sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Por eso, señora García del Cid, quisiera agradecerle de nuevo su testimonio y preguntarle si han encontrado las supervivientes problemas para acceder a sus expedientes y archivos o si existe algún tipo de reparación en la que podamos trabajar desde esta Cámara para ir un poco más allá del reconocimiento simbólico. Porque si esta Cámara no es capaz de avanzar y trabajar en eso, no sé de qué memoria democrática realmente estamos hablando. Y créanme, señorías, es el momento de estar a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Gil de Reboleño Las Tortes. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra la señora Romero Vilches. Gracias, señora presidenta. Bueno, es la segunda vez que viene el Patronato de la Mujer a comparecer a esta comisión, así que hay una novedad con respecto al anterior, y es que los anteriores comparecientes no se nombró en absoluto la época de Felipe González. Quizás fuimos nosotros solamente los que recordamos que ya en democracia había seguido existiendo y no había habido ninguna acción en contra de este patronato, ¿no? Yo, señora García, le tengo que decir que efectivamente, yo le voy a llevar la contraria a lo que usted ha dicho. Bueno, señora García de Cid. Gracias, señora García de Cid. Yo voy a comenzar reiterando que, como ya hemos manifestado en numerosas ocasiones, desde Vox respetamos y apoyamos a todas las personas que han visto sus derechos más básicos atacados y pisoteados en cualquier circunstancia, en circunstancias muy diversas, tanto en el pasado como en el presente. Condenamos sin matices las situaciones amargas por las que han pasado las mujeres a las que usted representa hoy aquí y tantas personas inocentes, y nos solidarizamos con todas las víctimas que han sufrido abusos o vulneraciones de derechos, también con las mujeres representadas hoy aquí por su asociación. Ahora bien, desde ese respeto a las personas que han sufrido injusticia, también debo decir con claridad que con nosotros no cuenten para hacer una causa general contra las instituciones tutelares del pasado, cuando en la España de hoy en día, de 2026, están ocurriendo cuestiones muy graves y urgentes que no pueden esperar. Nosotros no hemos venido a las instituciones únicamente para condenar abusos de hace décadas. Tenemos la obligación de decir verdades incómodas que aquí, en demasiadas ocasiones, se intenta ocultar bajo un relato ideológico.
Porque, señoría, trayendo este tipo de debates a esta Cámara, da la impresión de que lo que pretenden los socios del Gobierno es que se hable menos de lo que preocupa hoy a los españoles, en la España de 2026. La corrupción política, la subida de los precios de la cesta de la compra, el problema de acceso a la vivienda, la inseguridad en nuestros barrios o el deterioro de las infraestructuras. Cuestiones estas que la izquierda va a dejar como herencia al próximo Gobierno. Y no es que no nos importe lo que pasó en el pasado. No es eso. No es de sentido común atender los problemas reales de los españoles de ahora en lugar de seguir persiguiendo fantasmas del pasado, porque ustedes pretenden juzgar el pasado. Ustedes pretenden juzgar hoy, con ojos del presente, situaciones del pasado. En cualquier caso, no se preocupen, porque si ustedes son insistentes con sus obsesiones, nosotros lo seremos recordándoles que las instituciones tutelares actuales de la España de 2026 no son precisamente ejemplares. En las comunidades donde ha gobernado o sigue gobernando la izquierda, como Cataluña, Castilla-La Mancha o Baleares, han ocurrido recientemente escándalos gravísimos de abusos sexuales a menores tutelados que ustedes han tapado o se han negado a investigar con la contundencia debida, además de casos de malos tratos y situaciones de corrupción de menores en distintos sentidos. Y ya que hablamos de corrupción de menores, basta con escuchar a dirigentes de la extrema izquierda como Irene Montero para comprender qué entienden algunos por educación sexual. Como ya señalé en esta misma sede, el diario Público, al que supongo que ustedes otorgan cierta credibilidad, ha informado de que al menos 1.100 niños y niñas tutelados por administraciones autonómicas actuales, han denunciado abusos sexuales y están en riesgo de captación por mafias de prostitución. ¿No debería eso indignarles y movilizarles con la misma intensidad, al menos, para defender a estas víctimas como a las víctimas del pasado? Claro, que muchas de estas que fueron víctimas del pasado ya no están aquí, ahora tenemos a sus representantes, pero las víctimas de hoy sí que las tenemos y a ustedes no les gusta tenerlas aquí compareciendo para no saber realmente la verdad de lo que está pasando. Aunque no lo publiquen determinados periódicos, todos sabemos que en España está creciendo el fenómenos como los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina o lo que ya muchos ciudadanos denominan, como denominamos nosotros, cárceles de tela, incluso con menores. Realidades que vemos en nuestros barrios con demasiada frecuencia y con la complacencia de buena parte del progresismo. La izquierda presume de laicismo, pero lo aplica solo para silenciar la religión mayoritaria de los españoles, como se ha escuchado aquí esta tarde. Mientras mira hacia otro lado ante el islamismo radical, incluso cuando perjudica directamente a las mujeres a las que dicen defender y representar. Señorías, esa memoria selectiva que ustedes practican es muy aguda para visualizar lo que ocurrió hace décadas, pero no muestra el menor interés para analizar lo sucedido hace apenas unos años o unos meses. Es una memoria que olvida lo reciente y magnifica lo remoto según convenga políticamente, ¿verdad, señorías de la izquierda? Y esa memoria tan sectaria tiene un nombre muy claro y es hipocresía. Por todo ello, nosotros no vamos a entrar en el juego ni vamos a perder tiempo en valoraciones simbólicas o gestos de cara a la galería, que nada va a servir para recuperar a estas personas que fueron agredidas en aquellos años. Lo dijimos y lo reiteramos, estamos siempre con las víctimas, especialmente con las más vulnerables en cualquier momento y lugar, pero nos oponemos frontalmente a cualquier intento de convertir el dolor de estas mujeres en una herramienta de ingeniería ideológica o de enfrentamiento entre españoles, que es lamentablemente una práctica habitual de la izquierda. Mientras ustedes sigan tapando las vergüenzas de sus políticos afines, con nosotros no cuenten para sus numeritos. Y mientras en la España actual las instituciones tutelares continúen bajo sospecha por denuncias de abuso, malos tratos y corrupciones de menores, ustedes no tendrán autoridad moral para erigirse en jueces exclusivos de lo ocurrido hace más de 50 años. Muchas gracias. Por favor, señorías, vamos a continuar y por el grupo. Da igual. Por favor, no debemos interpelarnos. Señorías, estamos en una comparecencia. Y ustedes conocen perfectamente el reglamento, cómo transcurren las comparecencias.
Tienen su tiempo, respetamos la palabra de la oradora y a continuación tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Plaza García. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer a la señora García del CID por su comparecencia, por hacerlo con tanta sinceridad y, sobre todo, por su valentía. Ustedes son un ejemplo de lucha, de superación, de dignidad frente a un silencio impuesto. Su historia forma parte de nuestra historia democrática, sin duda, porque ustedes fueron víctimas del franquismo, no fueron jóvenes problemáticas, como quieren hacer ver, no fueron menores descarriladas, como decían. Ustedes fueron mujeres señaladas, castigadas por una dictadura que utilizó el Estado para controlar, para vigilar, para disciplinar a quienes no encajaban en un modelo moral impuesto. Y de verdad, créame cuando le digo que nosotras como mujeres socialistas sentimos profundamente que este centro se cerrara en 1985. Es muy doloroso saber eso, ¿no? Pero lo cierto es que hoy hay un gobierno, con un presidente del gobierno, con Pedro Sánchez, que ha impulsado leyes como la Ley de Memoria Democrática, que está ampliando y reconociendo a las víctimas invisibilizadas, que ha abierto un espacio para escuchar y para reparar, un gobierno que ha sacado al dictador de donde nunca tenía que haber estado, que ha desclasificado documentos como el del 23F, y tenemos un secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, que está trabajando incansablemente porque haya verdad, justicia y reparación. Lo cierto, también es cierto, ¿no?, que en la Ley de Memoria Democrática, como usted bien ha dicho, no aparece el patronato, porque no nombra a ninguna institución. Concretamente sí aparece en el artículo 11, no explícitamente el patronato, pero sí aparece un artículo dedicado al reconocimiento de la memoria de las mujeres, de la memoria democrática de las mujeres. Y por parte del Grupo Socialista no tenemos ningún problema en que en el artículo 3, artículo de la Ley de Memoria Democrática, en la categoría de víctimas, que se incluya una disposición adicional para reconocerla. Claro, se tiene que aprobar en esta Cámara, ¿no?, pero por el Grupo Socialista no habría ningún problema en apoyar eso. De hecho, creo que el secretario de Estado se lo ha trasladado ya. Además, creo que están trabajando en un gran acto de reparación, de reconocimiento en torno a marzo, ¿no? Dicho esto, me parece fundamental su testimonio, porque esto no es solamente memoria del pasado, ni siquiera es advertencia del presente, es sobre todo para que en un futuro no vuelva a ocurrir. Porque los derechos de las mujeres cuestan muchísimo trabajo conseguirlos, cuestan décadas, pero en un minuto los podemos perder. Los podemos perder con una ley que se derogue, con discursos como el que acabamos de ver, que banalizan la dictadura, como que están proliferando discursos que además es muy peligroso porque están proliferando en redes sociales y van contra la igualdad y van sobre todo contra la democracia, ¿no?, que dicen que antes se vivía mejor que ahora. Y lo digo con muchísima preocupación porque hay partidos como Vox que relativizan el franquismo, que niegan la violencia estructural de las mujeres y que acabamos de ver la intervención que ha hecho la señoría de Vox. Habla de pasado, habla de fantasmas cuando está usted aquí presente. O sea que hasta ahí es el grado de capacidad humana que tiene el partido de Vox, ¿no? Y también me preocupa muchísimo que haya partidos que se supone que son de Estado, como el Partido Popular, que cuestionan la Ley de Memoria Democrática. Nos preocupa mucho, porque que además nos preocupa que calen los jóvenes, nos preocupa que se hable con ligereza de la dictadura, cuando usted mismo lo está describiendo, ¿no? Está describiendo lo que implica que realmente el Estado decida dónde vives, decida qué haces, decida con quién te relacionas, qué puedes ser o no ser, incluso qué puedes pensar o no pensar. Estos discursos de la derecha dan lugar a aquellas jóvenes que piensen que da lo mismo vivir en una dictadura que en una democracia, que piensen que con Franco se vivía mejor. Y hay una cosa que está clara, que es que cuando el Estado deja de proteger y cuando el Estado deja que priva de libertad y empieza a imponer una moral, las primeras en caer somos las mujeres. Eso lo tenemos que tener claro. Por eso me gustaría preguntarle qué le diría a los jóvenes que piensan que antes se vivía muy bien y que todo era maravilloso y que se vivía mejor que ahora, ¿no?, que con la dictadura de Franco. Y también qué le diría, que me imagino que se lo dirá, que no hace falta que se lo pregunte yo, pero qué le diría a estos partidos y a las personas que piensan que remover el pasado, o sea, que hablar de memoria democrática es remover el pasado y que todo el mundo fue víctima y que aquí no hubo ningún problema, ¿no? ¿Qué diría ante eso? Y ya solamente para terminar, decirle que ustedes fueron encerradas por querer ser libres en esa época
Y nuestra responsabilidad, la de los dirigentes que estamos aquí, la de las diputadas y los diputados que estamos aquí, es que ninguna generación vuelva a pagar por ese precio. Porque un país no tiene memoria, un país que no tiene memoria está condenado a repetirse, a repetir la misma historia, ¿no? Por eso, de nuevo, quiero darle las gracias por su valentía, por contar sus vivencias, por formar parte de esta memoria democrática, porque sé que usted, contando esto, lo tiene que estar pasando mal y más cuando ve que hay determinados partidos que se enfrentan, que no creen en esto y que encima dudan y la ponen en una situación complicada, ¿no? Y nada más, solidarizarnos con ustedes y darle las gracias. Muchas gracias, señora Plaza García. Y por el Grupo Popular tiene la palabra la señora Rodríguez Calleja. Gracias, presidenta. En primer lugar, quiero agradecer la comparecencia de doña Consuelo García del Cid. Gracias por su testimonio y por el trabajo constante que realiza para dar voz a tantas mujeres que durante décadas fueron silenciadas. Las historias vinculadas al Patronato de Protección a la Mujer forman parte de un capítulo muy doloroso, lo ha demostrado usted aquí, de nuestra historia. Mujeres internadas, señaladas, apartadas de su familia y sometidas a un sistema que hoy, sin ninguna duda, vulneró los derechos fundamentales. Su sufrimiento merece respeto, reconocimiento y, sobre todo, un estudio riguroso. Desde el Partido Popular queremos trasladarles nuestra consideración y nuestro compromiso con la defensa de la dignidad de todas las víctimas. Creemos firmemente que cualquier vulneración de derechos humanos debe ser reconocida sin filtros ideológicos y sin exclusiones interesadas. Precisamente por eso, señora García del Cid, me gustaría formularle algunas preguntas. En primer lugar, me gustaría saber si usted considera que el marco actual de memoria democrática está siendo verdaderamente inclusivo con todas las víctimas de vulneraciones de derechos humanos ocurridas en el pasado, o cree que sigue existiendo una mirada parcial que deja fuera determinadas realidades. Porque la Ley de Memoria Democrática no se incorporó de manera expresa a la situación que vivieron ustedes directamente, pero tampoco refleja la persecución, por ejemplo, que sufrieron muchas religiosas que también fueron violadas y asesinadas por parte de las milicias comunistas y anarquistas. Tampoco las víctimas del terrorismo se ven representadas en esta Ley de Memoria Democrática, por ponerle un ejemplo. Y nosotros pensamos que si realmente aspiramos a construir una memoria colectiva justa, debemos ser capaces de reconocer todas, y digo todas, las vulneraciones de derechos humanos, sin excepciones ni sesgos. Por eso, señora Plaza, le digo a usted, del Partido Socialista, el Partido Popular no comparte la Ley de Memoria Democrática, porque se negoció, entre otras cosas, con Bildu, un partido que lleva condenados en sus listas. Hemos contado con otras asociaciones como la suya que han denunciado situaciones similares. También se han debatido proposiciones no de ley que han abordado este asunto. Me gustaría saber si tienen información sobre el resultado de estas iniciativas y si tienen conexión con otras entidades que a priori tienen parecidos objetivos a los suyos. Es muy importante visibilizar los hechos ocurridos en épocas pasadas, sin ninguna duda, del pasado siempre se aprende, pero no para dividir ni para enfrentar, sino para aprender. Una sociedad madura es aquella que es capaz de mirar su historia con honestidad, para no repetir errores, porque al final recordar, bajo mi punto de vista, es prevenir. Pero precisamente por esa razón debemos ser coherentes también con el presente, que a nosotros también nos preocupa, sinceramente, porque, por desgracia, hoy también estamos adoptando decisiones legislativas que están teniendo consecuencias negativas y muy graves para las mujeres. La conocida como Ley del Solo sí es sí, que ha supuesto, como usted sabe, rebajas de condenas y excarcelaciones que han reactivizado a las mujeres que ya habían sufrido lo peor. Mujeres a las que nadie tampoco ha pedido perdón, mujeres que han vuelto a sentir que el sistema de alguna manera les ha fallado. O una votación, por ejemplo, que se produjo hace exactamente una semana, donde hubo partidos que votaron no a prohibir el burka y el niqab, prendas que, a nuestro juicio, son símbolo de la sumisión y de la invisibilización de las mujeres de la sociedad. O, por ejemplo, el caso de las pulseras antimaltrato, que están desprotegiendo a mujeres que son víctimas. O la trata, que, por desgracia, la trata y la explotación es una realidad en nuestro país hoy en día y, por desgracia, no contamos con una ley integral contra la trata. Llevamos más de 6 años esperando. Mujeres vulnerables, mujeres víctimas, mujeres con discapacidad son quizá el principal objetivo de los tratantes. Por eso, y se lo planteo desde el máximo respeto y siendo consciente de su terrible experiencia, señora García del Cid, ¿cree que este Gobierno está actuando hoy con la prudencia suficiente para no generar nuevas víctimas institucionales?
o por el contrario está generando nuevas desigualdades? Se lo pregunto con honestidad. Porque la memoria no puede ser selectiva en el tiempo tampoco. Si defendemos que nunca más se vulneren los derechos de las mujeres desde las instituciones, esa exigencia debe aplicarse desde ayer hasta hoy y siempre. Desde mi grupo parlamentario manifestamos nuestro compromiso, que es claro, estar al lado de todas las mujeres, sin excepciones, sin sectarismos y sin utilizar su dolor como herramienta política. Por eso le doy las gracias por estar aquí hoy. Muchas gracias. Gracias, señora Rodríguez Calleja. Y a continuación, por último, tiene la palabra para contestar a las cuestiones planteadas por tiempo de 10 minutos la señora García del Cid. ¿Ya puedo hablar? Sí, durante 10 minutos puede contestar usted a las preguntas. A ver, la primera pregunta en cuanto al tema de archivos. Hay dos tipos de archivos. Están los archivos internos de las congregaciones religiosas, que pese a su compromiso público el 9 de junio de entregarnos nuestros expedientes, no los están entregando. Como mucho a algunas les han entregado una hoja donde figura su fecha de entrada y fecha de salida, a otras solo fecha de salida, no hay nada. Por otro lado, en el archivo histórico, todo lo que es la documentación del Patronato de Protección a la Mujer es tremendamente escasa porque hubo una inundación y después dicen que un incendio. En cuanto ¿a qué le diría a los que ahora dicen que con Franco se vivía mejor? Bueno, esto lo dicen los hijos de los franquistas y los dice la adolescencia y la juventud con el cerebro lavado por Vox, que está a la puerta de los institutos, sí, señora, repartiendo pulseritas y repartiendo folletos y lavándoles el cerebro de una forma extrema. Cada vez que nosotras somos requeridas, cada vez con mayor intensidad, para dar charlas en institutos y vamos y miramos a esas chicas de 15 y 16 y les enseñamos la documentación donde consta cómo se llevaban a las lesbianas a los psiquiátricos, cómo se despreciaba a las gitanas, y todo lo que nos hacían, se quedan ojipláticas. En cuanto a Vox, ¿sabe lo que pasa? No me mire con esa sonrisa sarcástica, porque usted no tiene ni idea de lo que está hablando, absolutamente ni idea tiene de lo que está hablando. Nosotras tenemos más pasado que futuro. ¿A usted le han hecho alguna vez una prueba de virginidad? ¿Le han puesto a usted ortigas en la vulva por hacerse pis en la cama? La han hecho hacer 150 cruces con la lengua en el suelo hasta que se le ha quedado negra, señora. Le falta educación, tacto y estilo. Y, por supuesto, ninguna de nosotras cuenta con Vox. Y no voy a decir absolutamente nada más, excepto algo que probablemente usted ignora cuando se refiere al actual sistema de menores en el que lleva usted toda la razón. Por cierto, le diré que las guardianas de la moral que habían aprobado una oposición convocada por el Ministerio de Justicia, con los dos requisitos, ser afín al régimen franquista y tener una moral intachable, esas señoras en 1988, y consulta esto el BOE, se las declara asistentes sociales sin haber estudiado la carrera en ningún momento. Continúan extendiendo su simiente y esa simiente se extiende a otras, sus herederas. Y aquí tenemos claramente el sistema de servicios sociales. Yo no entendía por qué cuando estaba en el reformatorio de oratrices de Padre Damián 52 todas estaban estudiando trabajo social, las monjas. Claro que lo estaban estudiando porque sabían que el patronato estaba agonizando. Esas trabajadoras sociales, esas son en su mayoría las mismas congregaciones del patronato. Tanto los centros de menores como los centros de acogida, y he hablado de la trata, son las mismas congregaciones del Patronato de Protección a la Mujer, porque España es un país fundamentalmente bipolar y en este país hemos pasado de tener encerradas a menores que no habíamos cometido absolutamente ningún delito bajo un sistema penitenciario oculto, brutal, donde se nos torturó y donde hubo suicidios, porque nosotras no tenemos muertas en las cunetas, no venían a pegarnos un tiro en la nuca. Se suicidaban, se mataban, y yo lo he visto. Y no me va a venir nadie, ni usted, ni Vox, ni Vax, ni Bux, a decir lo contrario. Están en las mismas manos esas congregaciones. Ahora les abren la puerta en los centros de menores, las dejan en la calle con un móvil, les dan dinero y a los 14 años ya están embarazadas. Y son las mismas congregaciones del patronato.
No me quedan minutos, ¿verdad? Sí, le quedan 6 minutos. Muy bien. ¿Se han pasado el escándalo de la de Gaia? Aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Porque un niño tutelado actualmente supone de 3.000 a 9.000 euros al mes. Pero eso no se toca, eso no se dice. Cuando los activistas estábamos hartas de hablar de las violaciones y la prostitución de niñas menores actuales, aquí no se ha hecho nada. Y si no se ha hecho nada actualmente, ¿qué van a usted a hacer con nosotras? Nada, porque ya lo ha dicho, que nosotras no contamos con Vox, por supuesto que no contamos. ¿Perdón? Por favor. Esto es lo único que le importa. Usted lo que quiere es echar mierda al Partido Socialista, que es a lo que se dedican últimamente, porque el Congreso de los Diputados sabe lo que parece para la opinión pública. Sálvame deluxe, señora. Por favor, un momentito. Todos y todas, les recuerdo a sus señorías, tenemos un turno de comparecencia. Y la compareciente responde a las preguntas. Y no se interactúa. Da igual, señora, son de Vox, hacen lo que quieren. Señora, disculpe que tengo yo la palabra, que soy la Perdón. presidenta. No se interactúa, señora Romero Vilches, con ninguna de las comparecientes. Se les escucha, podemos estar de acuerdo, podemos estar en desacuerdo, pero por respeto y por educación se las escucha lo mismo que todas escuchamos cuando intervienen los grupos parlamentarios, por favor. No se interactúa. Sí, tiene usted todavía 5 minutos. Esos 5 minutos los voy a aprovechar. ¿Sabe qué pasa? Nosotras somos todas muy mayores, no, ni siquiera me mira porque le importa muy poco lo que yo pueda decir. Qué falta de estilo, de tacto y de educación. ¿Sabe qué pasa? Le voy a decir algo. Hubo una serie de televisión muy buena, se llamaba La España de los Botejara y empezaba con una canción que decía: hubo en España una guerra que, como todas las guerras, la ganara quien ganase, la perdieron los poetas. Actualmente somos más de 100 supervivientes y entre nosotras hay muchos poetas. Y esta guerra no la vamos a perder pese a ustedes. Pues sin ninguna intervención más y habiendo concluido esta primera comparecencia, despedimos a la señora García del Cid, Consuelo García del Cid, presidenta de la Asociación Desterradas Hijas de Eva, a quien le agradecemos su comparecencia. Tomamos nota de las sugerencias y aportaciones que nos ha realizado a la comisión para que sus señorías trabajen en iniciativas y nuevamente muy agradecida por su comparecencia hoy en esta Comisión de Igualdad. Y un breve receso de 1 minuto o 2 para dar la bienvenida a la siguiente compareciente.